Saludos hermanos, que Dios los bendiga, buenos días, un abrazo a todos ustedes que se unen para tener este tiempo de oración a Dios, de devocional, de lectura de la palabra, de meditaciones que nos hagan reflexionar. Gracias por la oportunidad de poder conectarme y junto con todos ustedes que están en los distintos lugares desde donde ustedes pueden sacar un espacio para acercarse al Señor. Me imagino que desde su casa, su sala, su habitación, su oficina, su carro, donde usted esté ahorita, quiero pedirte que dediquemos este tiempo a buscar de Dios, a acercarnos a Él, a acercarnos a su palabra y aprovechar la oportunidad para sacar reflexiones para nuestra vida diaria, para manejar las situaciones que cada uno de nosotros tenemos día a día y también para entender todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro medio, aquí en nuestro país, nuestra ciudad, y poder entender que todo lo que está pasando tiene una explicación. A la luz de las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que lo que vivimos es lo que Dios nos ha advertido siempre, que va a pasar cuando la gente no toma en cuenta a Dios, cuando elige mal, cuando toma sus decisiones. Hoy quiero invitarle a meditar en la historia de Acán, aquel hombre, aquel soldado que Josué tenía en su ejército, al cual Josué les dio instrucciones muy claras, muy específicas, que debían entrar a Jericó y conquistar la ciudad, y luego tenían que entrar a las siguientes ciudades, pero la instrucción era que en la primera ciudad donde ellos iban a conquistar, no toquen nada, que todo lo que estaba allí era considerado anatema. Era algo que si lo hacían suyo, eso los afectaría. La orden era no toquen nada. La primera ciudad no es para ellos, era para consagrarla a Dios. Lamentablemente Acán pasó por alto las instrucciones y cogió algunas cosas importantes, valiosas que encontró en el camino, y esto trajo un efecto poderoso, espiritual, destructivo para la nación de Israel. Y de esto quiero yo esta mañana invitarte a reflexionar. ¿Qué pasa cuando tienes cosas en tu vida que no son tuyas? ¿Qué sucede cuando en tu casa hay cosas ajenas? Quizás porque las pediste y nunca las devolviste, quizás porque alguien las trajo, porque las encontró. Bueno, hay razones. Pero, ¿qué sucede cuando en nuestras manos está lo que le pertenece a otro? Y de eso quiero invitarte a meditar. Vamos a orar y vamos a estar orando por muchas cosas. Quiero invitarte a orar por los conflictos carcelarios. Anoche vi un video de cómo descuartizaban y decapitaban a un preso en la cárcel. Quiero invitarte a orar contra la violencia que se está dando hacia la mujer, la delincuencia que está arraigada en la sociedad, en las comunidades. Quiero también invitarte a orar por el gobierno, para que Dios le dé la sabiduría de poder atender las necesidades ciudadanas. La salud está descuidada, la educación, los servicios básicos que tenemos los ecuatorianos, que deben ser atendidos con diligencia por las autoridades. También invitarte a orar por las elecciones, por esta campaña electoral que se va a realizar muy pronto. Primero para elegir dignatarios
prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, pero también para la consulta popular, donde se van a tratar temas tan importantes como la reducción de asambleístas y un montón de cosas que a mi modo de ver son muy importantes, que se las analice y se resuelva. Entonces vamos a estar orando para que todas estas cosas sean tratadas desde lo alto, sea Dios en su gracia y en su misericordia, interviniendo para que el mal pueda ser erradicado y el bien pueda ser establecido, la justicia de Dios se establezca en el lugar donde vivimos. Jesús dijo que oremos diciendo a nuestro Padre que haga su voluntad, que venga su gracia, su voluntad a la tierra. En la tierra hay tanta desgracia y tanta delincuencia y tanta injusticia, es porque los seres humanos no hacemos la voluntad de Dios. En el cielo hay tanto orden, tanta paz, tanta cosa hermosa, porque allí en el cielo las personas, los seres hacen la voluntad de Dios. Por eso Jesús decía, hágase tu voluntad, así como haces en el cielo, que se haga en la tierra. Cuando aprendamos a vivir en obediencia a Dios, va a venir a la tierra la paz, el orden, la bendición de Dios. Y tenemos que empezar por nuestra casa, tenemos que empezar por cada uno de nosotros, nuestra familia, pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, pero que nosotros la podamos día a día practicar. No solo pedirle, sino hacerla. Únete conmigo a orar un momento y luego abrimos la escritura para meditar en Josué capítulo 7 acerca de Acán. Vamos a orar. Soberano Señor y Dios Todopoderoso, esta mañana elevo a ti mi gratitud, mi agradecimiento profundo por todo lo que tú haces en bien de nosotros, de aquellos que hemos creído en Jesucristo, que le hemos entregado nuestras vidas y que cada día somos conscientes tenemos que caminar de acuerdo a su voluntad. Hemos visto tu gracia, tu favor, hemos visto tu bendición. No nos ha faltado nada, hemos estado atendidos por ti. Tu justicia nos ha cubierto, tu misericordia, tu perdón. Todas las bondades tuyas han estado sobre nosotros. Y anhelamos con todo el corazón que todas esas bondades que disfrutamos de nuestra relación contigo puedan también ser disfrutadas por todas las familias. Amado Señor, queremos rogarte que nos ayudes a expandir el reino de los cielos, que nos ayudes a llegar a los corazones de aquellos que están en las tinieblas, siendo usados por Satanás para hacer daño, que nos ayudes a llevar el mensaje, esa semilla que tú has permitido sea el instrumento para expandir el reino hacia los corazones. Señor, reconocemos que el Ecuador y el mundo entero están viviendo crisis de integridad, de moralidad, crisis espirituales, crisis de todo tipo, porque la gente hace su propia voluntad y no la voluntad tuya. Por eso, Señor, vemos hogares que sufren, hogares destruidos, vemos cada día juventud que está corrompida, vemos políticos, vemos autoridades que se han corrompido de una manera horrible, donde todos buscan el bien propio y no el bien de los demás. Señor, reconocemos que necesitamos la ayuda tuya de lo alto. Extiende tu mano y líbranos del mal y ayúdanos, Señor, a combatirlo. Ayúdanos a llevar el mensaje a aquellos que viven en la ceguera, en la ignorancia espiritual, donde Satanás los ha llevado. Señor, dice tu palabra que cuando conozcamos la verdad nos hace libres. Y la gente no conoce tu verdad, porque dice tu palabra que no hay quien la predique. Padre Santo, te pedimos que tú bendigas a
quienes nos presiden en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en el Ecuador. Queremos rogarte, Señor, que fortalezcas la vida de nuestro presidente, de su familia, de los miembros de la Junta Directiva Nacional. Te rogamos, Señor, que les dé sabiduría, capacidad, fortaleza para sobreponerse a toda dificultad que se les presente en el camino. De manera muy especial oramos por la esposa del pastor Nello, su esposa Janet, que sabemos ha estado pasando por un cuadro de salud delicado, pero Señor, tú tienes el control y pedimos la sanidad para ella conforme a la misericordia tuya. Y también extendemos nuestra oración, nuestro pedido por aquellas personas que están sufriendo con enfermedades catastróficas, cáncer, diabetes, insuficiencia renal y todas las demás enfermedades que muchos están padeciendo y que están, Señor, batallando, y los cubrimos en oración. Elevamos para ellos, Señor, una oración a ti, que tú les fortalezcas, les animes, les alientes en ese tiempo de quebrantamiento que viven, de soledad, muchos de ellos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como iglesia, como personas, como seres humanos, a velar por ellos, a estar pendiente por sus necesidades, a llevarles ánimo, a llevarles ayuda, a poder visitarlos, a poder acompañarlos. Señor, te pedimos que tú bendigas a nuestra Iglesia Alianza en el Ecuador, a las distintas iglesias, a los distintos pastores. Te pedimos fortaleza para aquellos que están pasando por dificultades ministeriales, económicas, de ánimo, Señor, caído. Te pedimos que tú los fortalezcas, los bendigas, les animes, les alientes, renueves sus fuerzas, como dice tu palabra. Y Señor, oramos para que estos tiempos devocionales que todos los días se llevan a cabo puedan servir, Señor, para acercarnos a ti y elevar a ti nuestro clamor y unirnos a orar por las distintas cosas que día a día vivimos. Gracias te doy por cada hermano que está conectado, que está allí orando, uniéndose para aprender y para hablar contigo en este tiempo. Bendícelos, bendice sus familias, bendice su salud, bendice su trabajo, que no les falte tu paz, tu tranquilidad. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer Josué capítulo 7. La palabra de Dios en el verso 1 nos dice, capítulo 7, verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Quiero que noten entonces, mis amados hermanos, que la Biblia comienza diciendo que un hombre fue el causante de abrir la puerta a una serie de desgracias que le afectaron no solo a él y a su familia, sino que le afectaron a toda la nación. Todo Israel va a sufrir las consecuencias de un hombre que no supo controlar sus impulsos y su codicia y su ambición. Fue más poderoso que el conocimiento que él tenía acerca de esta advertencia, que el que tome algo de lo que está en esta ciudad de Jericó iba a traer maldición, anatema. Entonces, quiero resaltar unas 5 consecuencias que sucedieron tan pronto Acán cogió lo que estaba prohibido coger y guardó lo que estaba prohibido guardar. Dice el versículo 1, en el verso 1, que lo primero que sucedió cuando Acán pecó
fue que la ira de Dios se encendió contra Israel. La ira de Dios se encendió. Es decir, Dios es un ser que está lleno de bondad. Es bueno en gran manera Dios, es perfectamente bondadoso. Pero la otra parte de Dios que a veces pasamos por alto es que Él se enoja, que Él tiene ira, que Él reacciona a lo malo. Lo malo no encuentra cabida en Dios, el bien sí. El mal es siempre repelido por Dios, es rechazado. Y cuando hay mal, cuando hay cosas malas en la vida de los seres humanos, debemos entender que Dios nunca lo aprobará. Tenemos que saber que Dios va a rechazar el mal que nosotros hagamos, cualquiera que sea. Porque hay gente que piensa, Dios es bueno, Dios me ama, siendo un pecador, Él me ama, Él ama, el Dios perfecto ama a los imperfectos, y yo siendo imperfecto, amado por un Dios perfecto. Y bueno, nos inventamos un montón de cosas, de ideas, de criterios para resaltar la bondad de Dios, pero casi nada se habla de la ira de Dios. Y creo que este es el mal de la iglesia, que solo ven una parte de Dios, su bondad, pero pasan por alto su severidad. Y el apóstol Pablo le dijo a los romanos: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad para tener misericordia, perdonarte, bendecirte, salvarte. La severidad para enseñarte que el mal no será aceptado nunca delante de Dios. El mal trae maldición, el mal hace daño, el mal siempre va a ir en contra de Dios y por lo tanto lo va a rechazar, va a reaccionar y Dios lo va a corregir. Entonces, lo primero que pasó es que se encendió la ira de Dios. Y bueno, eso va a pasar cuando usted y yo hagamos lo malo. Vamos a provocar que Dios reaccione y nos corrija y nos reprenda y nos enseñe que no está bien lo que hacemos. La segunda cosa que vemos aquí en el verso 2 al verso 5 y es el debilitamiento que ocurre en el pueblo al punto que ahora no tienen la suficiente fuerza para enfrentar las adversidades, los desafíos, los enemigos que normalmente uno tiene que enfrentar toda la vida. Vamos a leer el verso 2 al verso 5. Dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Quiero hacerles notar esto. El corazón del pueblo, no de un hombre, de toda la nación, se volvió tan frágil, tan sensible como el agua. Esos hombres que tenían ese corazón firme, que estaba lleno de convicciones de la bondad, del poder de Dios, ahora temblaba, ahora estaba muy sensible, tenían mucho miedo, se les apoderó de ellos un miedo, una cobardía, un debilitamiento, un sentimiento de que no puedo, no sé qué me pasa, no tengo ganas, estoy desanimado, no sé, no quiero hacer nada. Y esta fue la segunda consecuencia
de permitir el pecado en la vida de acá. Un hombre, una persona, cuando hace lo malo, se debilita. Se debilita en todo sentido. Ya no tiene la fuerza, el ánimo, la pasión, ese dinamismo, ese espíritu de viveza, de levantarse, de hacer las cosas con motivación. Todo eso se apaga. Es como tirarle un balde de agua fría y anular todo ese calor, todo ese fervor que había en el pueblo. Bueno, la ira de Dios viene sobre el pecado. El pecado debilita y afecta el valor, el ímpetu que los seres humanos tenemos para hacer algo. Nos apaga definitivamente. Y en el verso 6 al 9 encontramos una tercera reacción producto del pecado. Dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú, a tu grande nombre? ¿Qué vemos aquí? Vemos un hombre, un líder, Josué, y los líderes que él tenía, ese equipo de hombres valientes, principales que él tenía en su pueblo, los vemos frustrados, los vemos acongojados, confundidos, no atinan qué hacer. ¿Cómo me explico esto? Que Dios nos haya dicho que entremos a conquistar la tierra y ahora estemos siendo derrotados, que ahora nos estén matando. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no se cumple lo que tú dices? ¿Por qué todo sale mal cuando tú nos has dicho que todo va a salir bien? Y los vemos llorando, los vemos tirándose al suelo, los vemos confundidos, los vemos sin tener una explicación. Y esta frustración que viven algunas personas por causa de el pecado de otros. ¿Cuántos papás, cuántas mamás están llorando de rodillas, en silencio, preguntándole a Dios: ¿por qué, Señor, mi hijo hace esto? ¿Por qué, Señor, nos toca vivir estas realidades? ¿Por qué tanta cosa que los padres lloran? Muchos hijos lloran delante de Dios, muchas mujeres lloran delante de Dios y no atinan a tener una explicación, a encontrar una explicación. Porque el pecado confunde, frustra, crea una atmósfera negativa, adversa, que nos apaga, que nos causa conmoción. Bueno, hemos visto tres cosas producto de hacer lo malo. La ira de Dios se activa contra el mal. Nos debilitamos, ya no tenemos la fuerza, la pasión. La frustración nos invade, lágrimas, dolor, humillación, sentimiento de derrota, incapacidad para enfrentar la adversidad. Estas cosas las vive la gente. Las he vivido yo, seguramente las ha vivido usted. Y seguramente la viven muchas personas en el Ecuador y en el mundo entero. Hermanos, esto nos dice entonces que hay algo malo, algo no anda bien. Y esto es motivo para reflexionar: ¿qué es lo que anda mal? ¿Qué tengo que encontrar, ver, examinar que no debo permitir?
El mal hace daño. Y si tú dejas que el mal viva en tu vida, viva en tu casa, que el mal se practique en tu vida y alrededor tuyo, tú tienes que saber que la atmósfera se va a afectar. Por eso quiero invitarte a elevar una oración, a orar un momento por justamente estas cosas que vemos que está pasando en el mundo. Los conflictos en las cárceles. ¿Producto de qué? El mal, la desobediencia, la rebeldía. Eso es lo que trae. ¿Cuántos papás están llorando, angustiados de ver que sus hijos están en la cárcel y tienen miedo que los maten? ¿Cuántos hijos ven que sus papás están en la cárcel y sufren pensando que los van a matar? ¿Cuántas parejas? ¡Wow! Es terrible la angustia que sienten desde afuera los familiares de aquellos que están encerrados. Elevemos oración a Dios para que Él intervenga y Dios permita que allí llegue el mensaje de salvación y los hombres que están en la cárcel, las mujeres que están en la cárcel, escuchen el llamado de Dios al arrepentimiento. También quiero pedirle que oremos por la violencia que vemos que se ha desatado contra la mujer, y es terrible ver que a la mujer la mata el hombre que prometió cuidarla, amarla, protegerla. El hombre que la conquistó un día con cariño, con afecto, con detalles, es el hombre que la golpea, la lastima y le quita la vida. Eso es algo horrible. A los hombres los matan otros hombres, pero a las mujeres las matan sus propios esposos. Eso también es fatal. Y oremos a Dios contra eso. Únete conmigo, por favor. Oremos. Padre, te doy gracias porque nos dejas llegar a ti a través de este tiempo de oración. Y qué hermoso, Señor, saber que tenemos entrada a tu trono de gracia por medio de la obra de Cristo. Y que somos escuchados por ti, porque tu palabra dice que la oración del justo será recordada, será escuchada y será recompensada. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú recibas este clamor que hacemos a ti por estas dos cosas. Los conflictos carcelarios, donde vemos cuánta masacre, cuánta bestialidad, cuánta irracionalidad. Hombres destrozando a los hombres y celebrando cómo los decapitan, los descuartizan, desfogando su furia diabólica contra aquellos que tienen la imagen de Dios. Es evidente, Señor, Satanás ha tomado el control y las tinieblas han invadido las cárceles. ¿Por qué todo eso, Señor? Tu palabra nos dice, por el pecado, por la maldad, por la rebeldía y la desobediencia de los seres humanos. Sin embargo, Dios, tu misericordia siempre ha sido mayor que el pecado. Y tú nos dices que hay que llegar a las cárceles. Jesús dijo, estuve en la cárcel y me visitaste. Viniste a mí. Estuve en el hospital y viniste a mí. Estuve en la calle y viniste a mí. Tú quieres, Señor, que el mensaje de esperanza llegue a todos los rincones, aún aquellos que aparentemente no merecen, sino juicio y castigo. Tú, Señor, les quieres conceder la oportunidad de que escuchen el Evangelio y se arrepientan y cambien su vida y vivan ordenadamente para que ya no hagan sufrir y no sufran. Señor, elevamos clamor a favor de las personas que están retenidas, aunque son culpables, algunos de ellos quizás no. Padre de la gloria, permita, Señor, que haya un sistema de rehabilitación que sea funcional, que sea apropiado para la rehabilitación. Conocemos, Señor, que en muchas cárceles de otras naciones hay una buena rehabilitación porque hay un espacio para que el Evangelio sea predicado. Conocemos de las cárceles en Chile, en Perú, donde vemos la rehabilitación por medio del Evangelio.
Señor, te pedimos que aquí en el Ecuador tú permitas que el Evangelio sea predicado, enseñado desde adentro, y que los ministerios que están enfocados en las cárceles puedan tener puertas abiertas, oportunidades para llevar tu palabra. Señor, oramos para que toques los corazones y quites el velo que Satanás ha puesto en la gente para destruirles. Ten misericordia, perdona sus pecados. Permita, Señor, que estos seres que se trastornan puedan encontrar el horizonte, el sentido a la vida, puedan ser llevados a la reflexión. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas de una manera sobrenatural y haya paz, que haya reconciliación, que haya arrepentimiento en aquellos jefes, en aquellas bandas que se odian a muerte. Señor, oramos para que la corrupción sea erradicada desde allí donde vemos, Señor, que los guías penitenciarios se venden para dejar entrar armas, droga y tanta cosa que les corrompe. Señor, oramos para que haya una aplicación correcta de la ley, de la justicia, para la rehabilitación de estos hombres. Ayuda al presidente de la República, Señor, a poder tener un plan, un sistema de rehabilitación bien aplicado. Dale la sabiduría, dales la capacidad de ver cómo pueden hacerlo. Pero ten misericordia, Señor. Permita, Señor, que esa masacre se detenga, que ya no se maten de esa manera tan cruel, Señor. Ten misericordia. Y también oramos, Padre, por aquellas mujeres que sufren maltrato, abuso, que sufren opresión, que sufren la muerte en manos de sus propios esposos. Cada día mueren mujeres a manos de sus esposos de una manera vil, cobarde, agresiva, malvada. Señor, ¿cuántas mujeres han pedido auxilio, ayuda y nadie les auxilió? Padre amado, ten misericordia. Tú juzgaste al homicida siempre, pero tú le quieres dar oportunidad antes de juzgarlo. Señor, oramos para que este espíritu de violencia y de muerte contra la mujer sea frenado en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que el hombre, el esposo, llegue a entender que a su esposa la tiene que honrar y cuidar y proteger, que a su esposa la tiene que amar, que la tiene que tratar con delicadeza. Señor, oramos para que este mensaje del respeto y la honra a la mujer llegue a los hombres en todo lugar de la tierra. Ese mensaje lo da tu palabra, lo da la iglesia, lo damos los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a todas las familias para que los hombres dejen de maltratar a su esposa. Te suplicamos, Señor, también por las mujeres, porque muchas mujeres también con su vida desordenada han provocado, han ocasionado la ira de los esposos. Y oramos, Padre, para que haya el respeto mutuo hacia la autoridad, hacia el esposo, que no se hagan daño, que no se traicionen, que no se engañen, que no jueguen con esa relación, Señor. Oramos, Padre, para que la mujer respete al marido y el marido ame a su mujer, como enseña el apóstol Pedro. Gracias te damos, Señor, por nuestras esposas, por la cual oramos, bendiciéndola, pidiendo, Señor, que nos ayudes a cuidarla, y también por nuestros hijos que elegirán sus esposas para que lo hagan bien, que tu Espíritu Santo los guíe y que nuestro ejemplo haya servido para que ellos repitan lo que les hemos mostrado con nuestro ejemplo. Gracias te damos, Señor. Bendice los hogares, las familias de nuestros hermanos que están conectados. Gracias por la vida de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero entonces, mis hermanos, continuar con la lectura de Josué capítulo 7, donde encontramos las reacciones al pecado, las consecuencias de hacer lo malo. Hemos visto tres. Hemos visto la ira de Dios, hemos visto el debilitamiento de las personas y hemos visto la frustración de los líderes. En el verso 10 al 12, quiero invitarles a leer otra consecuencia. Verso 10 al 12.
Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeses el anatema de en medio de vosotros. Aquí encontramos una cuarta consecuencia, y es la triste realidad que Dios les advierte que no los va a respaldar ni los va a acompañar más. En otras palabras, Dios se retira, les deja, les abandona. Cuando el hombre quiere pecar, Dios no va a respaldarle. Cuando el hombre quiere pecar, la presencia de Dios se irá. Él no vive en el pecado. El ambiente donde Dios vive es donde el hombre, cuando peca, se quebranta, se humilla, se arrepiente y se vuelve a Dios. Ese es el ambiente que Dios ha escogido para morar. Es el ambiente de la santidad, donde el hombre decide obedecer a Dios. Ese es el lugar donde Dios se queda. Y por lo tanto, la cuarta consecuencia es que el pecado echa a Dios fuera de la vida de nosotros. Qué triste, ¿no? Que Dios nos acompañe y por nuestro pecado deje de hacerlo. Lo triste y lo más preocupante, mis hermanos, es que muchos cristianos pecan y siguen creyendo que Dios está con ellos. Y siguen diciendo: Dios nunca me deja, Dios es bueno, jamás me ha desamparado, siempre ha estado conmigo y Dios jamás me dejará. Y claro, ellos no entienden lo que dice la Escritura. El pecado ahuyenta la presencia de Dios. El pecado es como una carne en descomposición, es corrupción, es una situación que no se soporta. Usted no va a comer ni va a dormir donde haya un cuerpo de animal muerto. No le permite ese ambiente a usted vivir allí, usted se va de allí. El pecado es así para Dios, es odioso, apestoso, es una cosa indeseable. No lo soporta Dios, al pecado. Que Dios tenga misericordia y nos perdone no quiere decir que a Él le agrade. El pecado no le agrada a Dios. Y por lo tanto, si usted y yo vamos a vivir en pecado, tiene que saber que no podrás tener ni disfrutar la presencia de Dios. Por eso hay que cuidar esa presencia, creando un ambiente digno, adecuado, apropiado para Dios. La presencia de Dios se va, le dijo. Si no haces algo, la presencia de Dios irá. El hurto, la mentira y todo lo demás aleja a Dios. No es bueno. Y la quinta cosa que vemos aquí es el sufrimiento de la familia de aquellos que viven en pecado. En este caso, Acán abrió la puerta del sufrimiento de sus hijos, del sufrimiento de su esposa, del sufrimiento de todos sus parientes. En el verso 15, capítulo 7, verso 15, encontramos lo siguiente: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Le dice clarito Josué: el que ha hecho esto arrastra a su familia al sufrimiento. Todo va a ser quemado. Y dice el versículo 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos.
y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. El sufrimiento de la familia. Eso es lo que provoca el pecado, hermanos. Cuando yo peco, hago sufrir a mi esposa, a mis hijos. Cuando un hijo peca, hace sufrir a sus padres, a sus hermanos. Es decir, que cuando alguien peca, afecta alrededor suyo. Por eso vemos hoy el sufrimiento en el país, porque desde el hogar se contamina con el mal. El efecto secundario, mire los daños colaterales que se dan cuando nosotros permitimos lo malo, cuando practicamos lo malo. Bueno, pregunta, ¿cómo cambiar estas desgracias que vienen por causa de lo malo? ¿Qué hacemos allí? Hemos hecho lo malo, hemos traído sufrimiento, y usted dirá, ¿qué puedo hacer? Entonces el Señor le enseñó a Josué unas 3 cosas. Número 1, en el verso 10 al 11, Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado en sus enseres. La primera cosa que tenemos que aprender es que el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás allí orando? Como que diciendo, la oración no es buena, y la oración es buena. El problema es cuando solo nos quedamos en orar y orar y orar. Y el mal sigue allí. Oramos y el mal continúa allí. Oramos y dejamos que la gente siga haciendo lo malo. No. Tenemos que llenarnos de valor y decirle a la gente que está pecando, párale de pecar. O le paras de pecar, o yo tomaré medidas aquí. Un padre le tiene que parar a su hijo. Una esposa le tiene que parar a su esposo. Un esposo le tiene que parar a su esposa. ¿Cuántos esposos orando para que su esposa deje de pecar porque le anda traicionando? ¿Cuántas mujeres llorando todos los días a Dios y orando que mi esposo deje de pecar y le siguen permitiendo que el marido les pegue, les maltrate, les traicione? No paran el pecado. ¿Cuántas iglesias el pastor llorando que la iglesia cambie, mejore, que Dios la bendiga, pero no disciplina, no para el pecado? Y entonces la gente sigue haciendo daño. Su primera cosa, hay que orar y luego hay que actuar para sacar el anatema, el mal del lugar donde está. Número 2, en el verso 13 le dice el Señor, levántate, santifica al pueblo, di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado del anatema de en medio de vosotros. Levántate, le dice, santifica al pueblo, diles que el anatema les está haciendo mucho daño y que por lo tanto, si no lo sacan ya, Dios entonces va a actuar y va a dejarlos en manos del enemigo totalmente. Y el enemigo los va a destruir. No podrás hacer frente a tus enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Santificarse. Hay que santificar nuestra vida. Si hemos pecado y eso nos ha traído consecuencias, pues hay que arrepentirnos, hay que decirle al Señor que nos perdone, que nos limpie, hay que sacar aquello que está mal en nuestra vida. Todo lo que sea malo en tu vida, tienes que echarlo. Y tienes que echar de tu hogar lo que es malo. Tienes que decirle a tu hijo que deje de hacer lo malo. Tienes que decirle a tu esposo que deje de hacer lo malo, o el mal le seguirá trayendo la ruina a la casa. Hay que limpiar, hay que botar, hay que sacar, hay que ser radical con lo malo. Yo pienso que en el Ecuador, si no se corta la corrupción, la injusticia que todos los días vemos que cometen, entonces el Ecuador no va a mejorar. Tiene que haber una mano firme de parte del gobierno contra la corrupción, y eso tiene que empezar desde ellos, desde el palacio y todas las instancias
de autoridad que existe. Y por último, en el verso 20, 7:20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido en mi tienda. Está escondido en medio de mi tienda. Ahí está. Entonces, este hombre nos cuenta que él vio, luego codició y luego tomó lo que codició. Y todo empieza aquí. Tú vas a hacer lo malo cuando hayas visto lo malo, hayas codiciado eso malo, entonces luego lo vas a hacer, lo vas a practicar. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Que nosotros le pongamos freno a nuestros impulsos y nuestros deseos. Cuando tú veas algo malo, párale allí. No dejes que eso controle tu corazón, tu alma, al punto que te arrastre a hacerlo. Lo malo siempre va a pasar por delante de nosotros. Siempre nos vamos a encontrar con algo prohibido. Va a aparecer mujeres desnudas en los celulares. Va a aparecer pornografía. Va a aparecer tentaciones. Va a aparecer de todo frente a nosotros. Pero cuando tú lo veas, este es el momento para decirle: Señor, toma control de mi vida. No quiero tomar aquello que yo sé que va a traer desgracias a mi vida. Y que ese es el momento en que tú te rindas ante Dios. Cuando estás frente al mal, tú le pidas a Dios: líbrame del mal. Y Dios te va a dar la fuerza, el poder para rechazar. Sí, Él sabe que estamos frente al mal todos los días. Por eso oramos. Jesús dijo: oren para que no caigan en tentación. La tentación va a estar delante de ti, pero ora a Dios para que no cedas. Muchos oran para salir de la tentación. Es decir, ya cayeron, se atraparon, ahora están orando para que Dios los saque. Lo correcto era orar para que no entres en ella. Y quiero entonces terminar orando este tiempo por otras necesidades. Quiero orar por el gobierno, para que atienda la educación, atienda la salud, atienda los servicios ciudadanos. Oremos para que Dios les dé la capacidad. Oremos por las nuevas elecciones y también oremos por la familia pastoral. Soberano Señor y Dios Todopoderoso, queremos poner delante de ti, Señor, en este momento estas necesidades que vemos acá en nuestro país. Un gobierno que todavía no tiene una dirección correcta, que le falta entender y poder conectarse con la necesidad ciudadana. Un hombre que todavía le vemos divagando, que no le vemos atendiendo la salud como debe ser. En muchos lugares, muchos centros de salud, hospitales, no hay la medicina, no hay la atención digna para las personas, para los jubilados, para los afiliados. Y oramos, Señor, para que el gobierno sea dirigido por ti a atender estas necesidades. Bendícelo, ayúdalo, dale capacidad de administración, de liderazgo, para que él pueda darse cuenta, que los asesores y las personas que están a su lado y su equipo puedan ayudarle a hacer un buen trabajo. Padre de la gloria, pongo delante de ti también, Señor, las nuevas elecciones que ya se están comenzando a organizar, la elección de prefectos, de alcaldes, de juntas parroquiales. Y Señor, oramos para que estas nuevas autoridades que sean elegidas puedan traer bendición, puedan traer un accionar positivo a la nación. Permita, Señor, que sean elegidos hombres y mujeres que sean temerosos, que tengan un sentido de justicia. Líbranos de caer en manos de delincuentes que solo buscan poder controlar las esferas de autoridad para poder generar riqueza para ellos. Líbranos de esas personas.
Señor, anula el poder del engaño de Satanás para hacerle daño al Ecuador. Y oramos, Señor, por la consulta popular para que se puedan, Señor, tratar esos temas que son tan importantes de seguridad, del número de asambleístas que consumen tanto recurso, pero que aportan tan poco. Oramos, Señor, para que el pueblo pueda decidir inteligentemente sobre estas consultas. Y también oramos, Señor, por nuestras familias pastorales. Todos los pastores, siervos tuyos, con sus familias, necesitan fortaleza, necesitan provisión, y solo tú, Señor, puedes permitir esto. Pedimos que les des paz, fortaleza para trabajar y esperanza, Señor, para poder superar todas sus adversidades. Ayúdalos, Señor, que sus hijos y las familias pastorales se mantengan unidas sirviéndote a ti. Gracias por todo, Señor. Gracias por nuestra Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador, que tiene muchas iglesias, pero que necesitan ser atendidas correctamente. Bendícelos, Señor. Bendice estas congregaciones, que crezcan, que se multipliquen con la gracia tuya, que seamos luz para esta nación, Señor. Gracias por todo. Gracias por mis hermanos que están orando, unidos. Bendice su salud, bendice su economía, bendice su familia, bendice, Señor, su ministerio. Gracias por ellos, Señor, los entregamos en tus preciosas manos y pedimos, Señor, abundante gracia tuya para sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias por conectarte, gracias por unirte. Escribe para poder conocer tus necesidades, tus peticiones y poder ayudarte también en los tiempos de oración que tenemos todos los días. Que Dios te bendiga, un abrazo. Nos vemos pronto.